Bueno, damos comienzo, buenos días y bienvenidos al Ateneo Semanal del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Británico. Mi nombre es Gonzalo Quiroga, soy médico residente del segundo año del servicio y en el día de hoy, en representación del equipo de miembro superior, vamos a pasar a la presentación de la patología de la fractura de escápula y el manejo de la misma. Si avanza. Como objetivos de la presentación serán los de repasar los conocimientos respecto a la anatomía de la escápula, conocer la epidemiología de la patología, la metodología diagnóstica, conocer las indicaciones quirúrgicas, las formas de abordaje y conocer los resultados funcionales resultantes. Para ir entrando en tema, comenzaremos describiendo brevemente la anatomía de la misma. La escápula es un hueso irregular debido a que el alto y el ancho van a predominar por sobre lo profundo. En una vista anterior tiene un borde superior, o también llamado cervical, un borde medial, o también llamado espinal, y un borde externo o axilar. Va a presentar una cara anterior, una fosa deprimida, denominada fosa subescapular. En la vista lateral se puede apreciar la cavidad glenoidea, la cual va a prestar a la articulación con la cabeza humeral, y también se van a poder observar ambas tuberosidades, el acrómeno hacia posterior y la apófisis coracoides hacia anterior. Y en la vista posterior de la escápula se puede observar la espina de la escápula, la cual la va a dividir en dos fosas, la más superior, la fosa supraespinosa, y la más inferior, la fosa infraespinosa. La escápula va a prestar inserción a numerosos músculos. Comenzando por la vista anterior, se puede observar que a nivel de la fosa subescapular se va a insertar el músculo subescapular. Más a medial y a lo largo de todo el borde espinal se va a insertar el serrato mayor. Ayudándonos con la vista lateral, se puede observar cómo a nivel inferior de la glena se va a insertar la porción larga del tríceps y justo por encima la porción larga del bíceps. A nivel de la apófisis coracoides se debe mencionar la inserción justo en el vértice del músculo coracobíceps, formado por la porción corta del bíceps braquial y el músculo coracobraquial. Más a medial se va a insertar el músculo pectoral menor. Pasando la escotadura, y justo en el borde superior se va a insertar el lomo ilioideo y el elevador de la escápula. Por último, de los músculos de la región anterior, se debe mencionar la inserción del romboides a nivel del borde espinal perteneciente al grupo muscular del tórax. Pasando ya a una vista posterior de la escápula, se puede observar las dos fosas que habíamos mencionado previamente, separadas por la espina. A nivel de la fosa supraespinosa se va a insertar el supraespinoso y a nivel de infraespinosa el músculo infraespinoso respectivamente. Paralelamente al borde axilar se van a insertar de abajo hacia arriba el redondo mayor y el redondo menor. Y por último se debe mencionar que a nivel de la espina de la escápula se va a insertar en lo que va a ser su labio superior, el trapecio, y en lo que va a ser su labio inferior, el deltoides. La escápula va a presentar una amplia red anastomótica vascular, la cual se va a encontrar formada en esta vista posterior por la arteria escapular posterior, que va a ser rama de la cervical transversa, y la arteria tóraco-dorsal, rama de la arteria axilar. Esta rica vascularización es la responsable en gran medida de la alta tasa de consolidación posterior a una fractura, aún sin que ésta requiera el tratamiento quirúrgico. Un parámetro fuera de lo que es la red vascular va a ser la relación que posee el nervio supraescapular, el cual es rama colateral directa del plexo braquial, que va a transcurrir justo por la escotadura espinoglenoidea y va a ir yendo a la fosa supraespinosa y descendiendo a la infraespinosa en relación a la arteria supraescapular. Va a inervar tanto al músculo supraespinoso como al infraespinoso que mencionamos previamente, y esto es importante a tener en cuenta debido a que si se encuentra afectado, el paciente va a tener una limitación importante en lo que va a ser la rotación externa. El mismo se puede afectar por la fractura en sí, por un atrapamiento, como en el abordaje quirúrgico en caso de que lo vayamos a realizar. Por eso es importante delimitar una zona de riesgo que va a ser un triángulo de base superior a 4 centímetros de la escotadura y que es justo donde va a estar atravesando el nervio, lo cual durante un abordaje quirúrgico tendremos que ir a identificarlo para conservarlo. Para comenzar a hablar un poco de lo que es la epidemiología de la fractura de escápula, mencionaremos este artículo publicado en enero del año 2019 que va a recopilar de forma retrospectiva datos del Banco Estadístico Nacional de Trauma de Estados Unidos durante una década, en este caso desde el 2002 al 2012. El trabajo va a informar que la fractura de escápula va a representar entre el 0,5 y el 1% de todas las fracturas,
menciona que este tipo de fracturas se producen principalmente por traumatismos de alta energía, donde el paciente va a presentar un 10% de posibilidad de morir por el trauma mismo. Debemos saber también que en el caso de que se nos consulte como especialista por una fractura de escápula, un 90% de las veces va a tener lesiones asociadas, las cuales pueden ser indirectas, como neumonía, tromboembolismo pulmonar, y parenquimatosa, ya sea neumotórax, hemotórax. El 2/3 de los pacientes se describen fracturas costales asociadas, 40% fracturas vertebrales y un 25% fracturas de clavícula. Cabe destacar que tanto el sexo masculino como en el sexo femenino la principal causa de la fractura de escápula son los accidentes de tránsito seguidos por las caídas. Este otro artículo del 2018 estudió la relación de la fractura de escápula con el traumatismo de tórax, llegando a la conclusión que la fractura de escápula se asocia en gran medida a un trauma contuso de tórax. En cuanto a la localización que estas van a tener, veremos que la fractura, casi la mitad van a estar ubicadas a nivel del cuerpo, un 25% a nivel del cuello, un 10% a nivel de la glena y el 20% restante se va a distribuir entre las tuberosidades. A la hora de comenzar con la metodología diagnóstica, es importante solicitar la serie completa de radiografías del politrauma, asociado a las radiografías de hombro, y para comprender la fractura de forma tridimensional, pediremos la tomografía con sus 3 cortes y la reconstrucción en 3D para tener una idea más espacial de la fractura y planificarlo en caso de que ésta requiera una intervención quirúrgica. A la hora de la evaluación radiológica, 3 van a ser los criterios más importantes a tener en cuenta. En primer lugar, se debe ir a buscar el ángulo glenopolar, que es el que figura más a la izquierda de la pantalla, debido a que una disminución del mismo demostró que se asocia a malos resultados funcionales. El mismo se va a medir trazando una línea desde el borde superior hasta el borde inferior de la glena, y otra que vaya desde el borde superior de la glena hasta la región más inferior de la escápula. Normalmente es de entre unos 30 a 40 grados, y si es menor a 20, se sabe que el resultado funcional del hombro va a estar comprometido. En el perfil, otra cosa a buscar es la inclinación que puede llegar a tener el cuerpo de la escápula, siendo un máximo tolerable de hasta unos 45 grados. Un aumento de este ángulo va a provocar lo que es un dolor por frote contra la parrilla costal. Y el tercer parámetro a tener en cuenta es la medialización que puede llegar a tener el cuello de la escápula. Se menciona que se toleran hasta unos 2 centímetros, más allá de eso se correlaciona con malos resultados funcionales por una pérdida del brazo de palanca. Van a existir numerosas clasificaciones para la fractura de escápula. Se ha visto que ninguna posee una correlación alta interobservador o por el mismo observador. Tiene una baja correlación con respecto a los patrones de fractura y presentan limitaciones a la hora de la toma de decisiones. Lo más importante va a ser pensarla según el patrón de fractura. En base a esto, la Asociación de Trauma Ortopédico en el año 2011 desarrolló dividiendo las fracturas según patrones generales. Las dividió en aquellas que van a comprometer el segmento articular, en aquellas que comprometen las tuberosidades y en aquellas que comprometen el cuerpo. Dentro de las clasificaciones de fracturas que van a afectar a la glena, se encuentra la clasificación clásica de Heidelberg, que las va a dividir en 3 patrones: avulsivas, tanto anteriores como posteriores, siendo las más frecuentes las anteriores; las fracturas del reborde articular, que como se puede ver, pueden ser inferiores, superiores o superiores con extensión a la espina, y las fracturas de la fosa articular, que generalmente son por impacto y pueden llegar a comprometer de forma conminuta la glena. Pasando a la clasificación de las fracturas del cuello, vamos a tener 3 patrones adicionales: las fracturas del cuello anatómico, que se van a producir lateralmente a la apófisis coracoides. Se menciona que tienen una inestabilidad intrínseca porque no poseen un sostén ligamentario, entonces se van a poder desplazar tanto en varo como en valgo. Aquellas que afectan el cuello quirúrgico, que va a depender del complejo suspensorio superior del hombro, y las transespinosas, que van a tener una afectación del compromiso del cuerpo asociado. Para comprender el grado de estabilidad, se debe mencionar el concepto de hombro flotante. Inicialmente se lo describió como una fractura de escápula más una fractura de clavícula. Por este motivo, Thomas Goss, en el año 1993, describió lo que se llama complejo suspensorio superior del hombro. Ayudándonos con la vista lateral, incluyó todo lo que es el complejo ligamentario. Sumó el ligamento coracoacromial,
el ligamento córacoclavicular, también sumó el ligamento acromioclavicular, y describió un anillo osteofibroso formado tanto por las estructuras ligamentarias como también por las estructuras óseas, tanto la clavícula como la escápula. Él menciona que una disrupción de este anillo en dos o más partes van a llevar a lo que se denomina un hombro colgante. Otro de los factores a tener en cuenta a la hora de decir la intervención quirúrgica es la asociación de la fractura de escápula con un tórax flotante, siendo este el resultado de una fractura de 2 o más arcos costales continuos. Este estudio de Minnesota lo que hizo va a concluir que una restauración del arco escápulo-clavicular generó mejores resultados de la función pulmonar y bajó la estancia en unidades de terapia intensiva y la estancia hospitalaria en sí. Si bien no hay un consenso absoluto sobre lo que son las indicaciones quirúrgicas de la fractura de escápula, la literatura va a avalar la intervención en aquellos casos donde el escalón articular sea mayor a 4 milímetros, el ángulo glenopolar, como ya mencionamos previamente, sea menor a 20 grados, una angulación de mayor a 45 grados en el eje sagital, medialización de 2 centímetros del eje coronal, y como ya vimos y describimos antes, previamente, las lesiones del complejo suspensorio superior del hombro, ya sean dobles o triples. En cuanto a los abordajes quirúrgicos, salvo excepciones, el más utilizado es el posterior. Este es el abordaje de Judel. Lo que va a hacer es una incisión en lo que va a ser el borde espinal y el borde cervical. Va a desinsertar lo que es el deltoides y el supraespinoso, y nos va a permitir trabajar, tener esta visualización para trabajar la fractura de escápula y reducirla según el patrón de fractura. Otro de los otros abordajes es el Judel modificado, que en este caso lo que se va a hacer es divulsionar entre el infraespinoso y el redondo menor, y nos va a permitir evitar tanta desinserción muscular. Se encuentran adicionalmente descritos abordajes mini-invasivos según el borde espinal o axilar, según las fracturas. Estos generalmente se realizan en lesiones agudas. Otra posibilidad es realizando una incisión cutánea inversa a la de Judel que permita una buena exposición, más que nada de la porción articular. Para esto, articular y la región del cuello. Para esto, trabajar con el hombro en abducción. En cuanto a los implantes instrumentales necesarios para abordar, tendremos varios: placas de reconstrucción, tornillos canulados, bueno, todos los que están descritos en la diapositiva como mínimo. Para comenzar a hablar de los resultados funcionales del tratamiento quirúrgico, haremos mención a este artículo publicado en el año 2016 por el grupo de Minnesota. Es un artículo retrospectivo que incluyó 61 fracturas extraarticulares tratadas quirúrgicamente con un seguimiento mínimo de 1 año. Consiguieron un 100% de consolidación, esto debido a la rica vascularización en gran medida, y los resultados funcionales, tanto en el rango de movimiento y la fuerza, fueron similares en ambos grupos. El mismo grupo de Minnesota, 2 años después, va a publicar este trabajo, también retrospectivo, pero ya con un seguimiento de 7 años. Incluyó todas las fracturas extraarticulares y, en este caso, las articulares, y las comparó. Concluyó que no presentan diferencias significativas tanto en el rango de movimiento como en la fuerza, en un grupo y en el otro respectivamente. Pasando a los casos clínicos, el primer caso es del doctor Tedeschi y el doctor Violás. Es un masculino de 42 años que sufrió un accidente de tránsito. Estas son las radiografías iniciales. Presentaba una fractura de clavícula y escápula asociada. Se pidió la reconstrucción 3D para comprender y tener en cuenta para la planificación quirúrgica. En un primer tiempo se realizó la reducción abierta con fijación interna de clavícula, y en un segundo tiempo se realizó, mediante este abordaje Judel inverso, la osteosíntesis de la escápula, con unas placas de reconstrucción. Este es el resultado postoperatorio, con una restauración, una ganancia de lo que es el ángulo glenopolar, y este es el resultado clínico de la movilidad con consolidación radiológica a los 45 días. Segundo caso, es un caso del doctor Gómez, el doctor Violás. Es un paciente de 42 años, como antecedentes clínicos presentaba hipotiroidismo, dislipemia, tuvo un traumatismo en moto, por lo cual sufrió una fractura de clavícula, fractura de escápula y asociada a una fractura de la segunda y tercera costilla. Estas son las radiografías del ingreso.
Se pidió también la tomografía con reconstrucción, con supresión de la cabeza humeral para ver la porción articular. Inicialmente el equipo de cirugía torácica le realizó la osteosíntesis de las costillas y se realizó en este caso un Joudet inverso, realizando la osteosíntesis de la fractura. Esta es la vista de la radioscopía y el resultado radiográfico postoperatorio. La tomografía postoperatoria, y en un segundo tiempo se le realizó la reducción abierta y fijación interna de la clavícula. Tercer caso del doctor Violás. En este otro caso se puede ver como apenas con 2 abordajes limitados se puede resolver la fractura de forma mini-invasiva con el resultado radiográfico final. El cuarto caso es el caso del doctor Benítez, el doctor Tedeschi. En este caso se observa la secuela de un hombro flotante con la clavícula consolidada sin acortamiento. Se realizó, en este caso, un abordaje de Joudet clásico y se realizó la osteosíntesis con placas anatómicas de escápula. El quinto caso es un caso del doctor Muratore, paciente de 47 años, corredor de moto profesional que sufrió un accidente. En este caso se utilizó el abordaje de Joudet clásico, se delimitó previo a la incisión de piel. En este caso se expuso la fractura y se realizó la reducción de la misma. Este es el resultado de las radiografías postoperatorias y el resultado funcional que presentó el paciente en la recuperación. El sexto caso, como para ir finalizando, es un masculino de 32 años que sufrió un accidente en moto a 200 km/h, tuvo una fractura de escápula izquierda, pero este caso es interesante porque también tuvo la amputación del miembro inferior derecho, una luxofractura de tobillo izquierdo con un defecto que requirió un colgajo y una fractura de cúbito derecho. Esto haciéndonos pensar en que son lesiones que generalmente se asocian son fracturas que se asocian a múltiples lesiones asociadas. Este es el resultado postoperatorio que obtuvo el paciente y este es el resultado funcional del mismo. Como para finalizar y como conclusiones, vamos a mencionar que es una fractura muy poco frecuente, es importante la valoración integral del paciente, pensar más que nada en los patrones de fractura, tener en cuenta los conocimientos anatómicos a la hora de realizar un abordaje quirúrgico, conocer y aplicar las indicaciones quirúrgicas cuando sea necesario, sabiendo que en la mayoría de los casos este tipo de fractura va a ser no quirúrgica. Muchas gracias. Muchas gracias.